Fonoaudiología, ciencia de la salud al servicio de la comunicación humana. Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires, en pos de la superación creciente de nuestra ciencia para la comunidad. Bueno, estamos en comunicación con la licenciada Gabriela Irala, quien es licenciada en fonoaudiología, licenciada en psicomotricidad, es secretaria académica de la Sociedad Argentina de Primera Infancia. Justamente hoy, recién me lo comentaba vía privada, Gabriela, es el Día de la Psicomotricidad. Licenciada, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Bien, te puedo tutear, ¿no? Sí, yo te tuteé de una, perdón. Bueno, no, mejor así, más confianza. Bueno, un gusto saludarte. Justo, qué casualidad, ¿no? Hoy es el Día de la Psicomotricidad. Sí, un hermoso celebrar hoy este día. A ver, en principio, ¿podemos explicarle a la gente? Lo que vamos a hablar hoy es el título que hemos propuesto, que es el largo proceso de construcción del lenguaje, ¿no? ¿Qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad es una ciencia de la comunicación humana, de la interacción humana, que busca integralmente la construcción de la subjetividad a través de la vía corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja en el cómo nos relacionamos con las otras personas a través de las emociones por la vía corporal, ¿sí? Ajá. Movimientos, gestos, que tienen que ver con la interacción con las otras personas. Bien, perfecto. Bueno, esto del largo proceso de construcción del lenguaje, ¿por qué me has propuesto este tema, Gabriela? Mira, básicamente, Jorge, porque muchas colegas les debe pasar en su consulta en los diversos centros que llegan familias con niñas y niños pequeños que han atravesado la pandemia en sus hogares, sí. en procesos de aislamiento, ¿no? Sí, y que, como nos pasó a todas las personas, y que vamos descubriendo diversas manifestaciones de ese momento. Por eso te decía en el contexto actual, ¿no? Vemos diversas manifestaciones de hablantes tardíos, de dificultades en las interacciones, con esas pequeñas niñas y niños que están atravesando el proceso de crianza y las personas adultas referentes que acompañan ese proceso. Realmente vemos en la clínica niñas y niños a veces reticentes al encuentro, otras veces muy interesados en comunicarse, pero con dificultades en poder poner en palabras eso que les pasa. ¿Sí? ¿Niños más o menos en qué edad, Gabriela? Mira, niñas y niños muy pequeñitos, de entre 2 y 3 años, que llegan a la consulta con inestabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Como que se mueven muchísimo sin medir los riesgos, corren, saltan, se trepan, tiran, te miran para comunicarse, pero no encuentran esas palabras para hacerlo, tienen dificultades en expresarse, las emociones los invaden, entonces son muy irritables frente a un límite, se desbordan, se angustian, sin hablar de una patología, ¿no? Sin hablar de diagnósticos, ni mucho menos, sino de esto de volver a la vida en común, ¿no? De volver al compartir con otras personas, y que también nos ha sucedido en la pandemia, de utilizar las pantallas como un medio de comunicación con familiares, muchas niñas. Yo recuerdo una paciente que le decía: mamá, la fonoaudióloga tiene piernas, ¿no? Que era dejaba de ser ese cuadradito o eso que veía a través del Zoom, para convertirse en una persona integral y completa, ¿no? Yo lo conversaba al principio del encierro con colegas tuyos y justamente decíamos que todas las especialidades de la medicina son difíciles o nuevas, por lo menos en
que devino en quedarse, que es la teleconsulta y este tipo de cuestiones, ¿no? Por un lado está bueno, pero bueno, ustedes que trabajan tanto con la expresión, con el lenguaje, se tuvieron que ayornar también a esto, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Básicamente el poder, quienes trabajamos con niñas y niños pequeños, utilizar el recurso de la pantalla, pero también volver a trabajar muchísimo con las familias, en un contexto que los inicios fue bastante desolador, ¿no? Sin un horizonte de vacunas. Estamos en otro momento ahora, pero en esos momentos, si recordamos, había muchísima angustia, incertidumbre, las personas gestantes iban a parir en soledad, no estaba la familia, digo, había un montón de cosas que se iban como perdiendo y se iban transitando con muchísima soledad. Y en esto también empezaba en niñas y niños quizás ya de 1 año, empezaba a suceder esta cotidianidad más intensa y más aplastante, ¿no? De estar todos los días haciendo casi lo mismo. Sí. Y lo que lleva a que muchas veces dejemos de usar palabras, ya sabemos lo que viene después, ¿no? Entonces, muchas mamás me decían, bueno, yo ya sé cuando tiene hambre, le doy de comer, le prendo la tele, yo me siento a mirar Instagram, o a hacer un TikTok, o a leer un libro, o a trabajar muchas veces desde la casa, sobre todo las docentes que han trabajado muchísimo desde sus hogares con niñas y niños pequeños también han necesitado espacios de trabajo como mínimo cómodo, ¿no? En sus hogares. Sí. Y esto ha llevado a que las interacciones dialógicas, las situaciones dialógicas tan importantes para la construcción del lenguaje, no sean muchas durante el día, no sean tan frecuentes, y este baño de la lengua materna, paterna, tan necesario, empezó a estar dado por las pantallas. Sí, 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 fue tremendo como se instaló el tema de la tecnología, necesario, por cierto, por la situación. Sí, pero... sí, claramente, pero también unas pantallas, como digo yo, en soledad, ¿no? No con la compañía a veces de una persona referente que pueda rescatar eso de que sucede, qué sé yo, en Peppa Pig cuando juega con George, esto, ¿no? De poner palabras, uy, mira cómo saltó el charco, pero qué bar. Algo que hacemos naturalmente cuando estamos compartiendo las pantallas con alguna niña o niño en proceso de crianza, había como, o con cualquier persona que miramos una película y decimos, che, mirá lo que hizo, ¿no? Sí, Digo, sí. Esto se fue como perdiendo, y las pantallas cada vez más chiquitas y cada vez más individuales y particulares obliteraron estas situaciones dialógicas, ¿no? Fundantes de las interacciones. Estas situaciones dialógicas que tienen sus inicios en el diálogo tónico, este diálogo tónico que sucede durante los cuidados cotidianos, ¿no? Durante el cambiado, el baño, la alimentación, hay intercambios, parece como un baile, ¿no? Decía Julián de Furia Guerra, una melodía cinética que va enmarcando estas situaciones que después se construirán con el lenguaje propio de cada sujeto. Entonces, ahora, Gabriela, disculpa que te corté, pero estaba pensando, digo, los papás también somos responsables de incentivar en el lenguaje, ¿no? Más allá de cualquier cuestión patológica. Por supuesto, sí, el baño, el poder crear estos espacios de situaciones dialógicas, de situaciones de intercambio. Juana Levin hablaba de la situación dialógica en un inicio como dialógica, que quiere decir a través de, entonces la persona adulta presta las palabras, ¿no? Por ejemplo, dice, ay, así que tenés hambre, no se habla y se responde
con tiempos y cadencia en la voz y gestualidad, y entonces va poniendo al bebé o al niño pequeño en una situación de hablante, ¿no? Por más que no pueda hablar todavía, le va mostrando cómo va a ser ese rol y ese lugar que va a ocupar en la situación de diálogo. Para más adelante, con competencias que va construyendo, poder ser quien habla, ¿no? Sí. Y en este punto es sumamente importante destacar que la situación dialógica es la que construye el lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos, sobre todo en la clínica, con personas que están atravesando una construcción subjetiva muy difícil, niñas y niños pequeños, con muchos, como se dice ahora, desafíos del desarrollo, que pueden contar números, cuentan hasta 100 o hasta 1000, y dicen todas las letras del abecedario, y los colores en distintas lenguas, en italiano, en inglés, y que esas habilidades no construyen lenguaje ni situación dialógica. Ajá. Lo fundamental de la construcción del lenguaje es la situación de diálogo. Fíjate cuán importante es poder establecer un lazo en el marco social, ¿sí? Si bien somos personas autónomas, una autonomía creciente que se comienza a construir desde el nacimiento, pero necesitamos este entramado social donde vivimos, ¿no? Entonces, realmente hablar con otras personas, compartir una lengua, construir nuestro propio lenguaje, tienen que ver con esta situación dialógica, con esa posibilidad de contar esas emociones, esas vivencias, poder poner en palabras esas vivencias, aunque si bien es importante conocer los números, conocer las letras, saber hablar varias lenguas, es sumamente importante también poder construir estas situaciones de lazo social. De hecho, se ha descubierto que la mayor cantidad de intercambios lingüísticos es para construir lazo, ¿no? Para construir un lazo social. Totalmente. Qué importante que es la expresión, todo lo que nosotros hacemos habitualmente, esto por ejemplo, y que lo hacemos como por decantación, es automático, solo el que no puede o tiene alguna patología o se le dificulta, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Tal cual. Esto que vos decís, que para nosotros, personas adultas, ya es automático, para muchas de las personas adultas es automático, pero en realidad lleva un largo proceso, como vos traías también, en el cual la madre, el padre entran en juego, pero también el marco social, económico, cultural, entran en juego en estas situaciones, ¿sí? No podemos, anoche estaba leyendo un libro que llegó recientemente y decía, ¿no?, cómo hace unos años, sobre todo el desarrollo infantil temprano, culpaba, y esto entre 1 millón de comillas, culpaba a las madres o a los padres de las situaciones que acontecían a sus hijos, sobre todo a las madres. Sí. Y cómo ahora se empieza a pensar en esta multideterminación, ¿no? A esta complejidad, como habla Edgar Morin, ¿no? La complejidad en la que vivimos, y no tanto una situación causa-efecto, sino estas complejidades que atravesamos a lo largo de la construcción del marco social, ¿no? Sí, totalmente. Gabriela, ¿cuáles son hablando de la cuestión patológica, ¿no?, ya en el final de la nota, como para que los papás estén atentos para consultar al fonoaudiólogo, ¿cuáles son los principales temas que se tratan en la consulta? Mira, en la consulta lo que buscamos es conocer la cotidianidad de esta familia en cuanto a, bueno, qué situaciones de intercambio, de comunicación aparecen, cómo es esto de compartir con esta persona que quizás tiene alguna dificultad
en este momento en la construcción del lenguaje, Sí. poder ver otras situaciones comunicacionales que se planteen, si hay intencionalidad para comunicarse o no, o están más ensimismados. Ver si hay interacciones privilegiadas con algún miembro de la familia o del grupo social primario. ¿El autismo entra? Sí, claro, claro. Sí. Bien, sí. bien. A mí me gusta siempre hablar sobre todo en estas notas, hablar de qué hacemos para que esto no suceda, ¿no? Que ser algo más de promoción, ¿no? Sí. Y no de alerta, quizás de promoción es promover estas situaciones de diálogo, ¿no? Poder que pensemos cuando nos dirigimos a niñas y niños pequeños, si lo que decimos son solo órdenes, tráeme, llévame, agarrá, o si es realmente ponerlos en una situación de hablante, darles el espacio y el silencio necesario para su rol en esta situación de diálogo, me parecen como momentos fundamentales, ¿no? Y no cerrar estos caminos comunicacionales, porque somos seres sociales que nacemos con un montón de necesidades que las podemos expresar. Entonces, estar atentas a los disgustos, a los llantos, a los enojos, a cuando revolean juguetes, ¿no? Poder estar atentas las personas a esas situaciones poder ponerle palabras. Claro, de impotencia desde que muestra el chiquito. Sí, o que son señales comunicativas, y darle muchísimo valor a los cuidados cotidianos, hablar de qué cosas están sucediendo, te estoy cambiando el pañal, o te estás bañando, te estoy lavando los brazos, poder crear esos ambientes dialógicos es sumamente protector de la construcción del lenguaje, este largo proceso. Y las pantallas nos invaden a todos y las usamos un montón, y entonces es bueno saber que no está bueno usar las pantallas en soledad, sobre todo cuando somos muy pequeños. Sí. La Sociedad Argentina de Pediatría dice que es mejor usar las pantallas después de los 2 años. Esa recomendación es sumamente importante. Sí. Y bueno, eso, básicamente, ¿no? Que tengan esta situación de diálogo, que se resignifiquen las pantallas. Perfecto. Gabriela, muchísimas gracias por este primer contacto. Seguramente no va a ser el último, porque tenemos tantísimas cosas para conversar acerca de esto, ¿no? Así que muchísimas gracias por atenderme. Un placer haber hablado con vos y con la radio. Todo Te mando mío. Un abrazo fuerte. Otro para vos, Gabriela, ¿eh? Que tengas un lindo día. Ahí estuvo con nosotros la licenciada en Fonoaudiología, licenciada en Psicomotricidad, secretaria académica de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, licenciada Gabriela Irala, en el espacio de difusión del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a una pausa, querida Vicky, y ya venimos.